Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre el capítulo 10 de la historia política de Colombia, la economía colombiana en los años 90. Dentro de esta exposición analizaremos los acontecimientos económicos entre dos periodos puntuales. El primero es el gobierno de César Gaviria Trujillo entre 1990 y 1994 y el segundo será el de Ernesto Samper entre 1994 a 1998, ambos catalogados como administraciones liberales pero con orientaciones totalmente distintas. Por un lado, el gobierno de Gaviria enfatiza el papel de la iniciativa privada y el mercado libre para lograr una mejor asignación de los recursos productivos y así propender un mayor bienestar social, limitando la acción del Estado a provisión y garantía de servicios públicos. Por otro lado, su predecesor Samper le otorgó un papel más predominante al Estado como impulsor de desarrollo e incentivos en el incentivo de programas públicos de crecimiento, empleo y distribución de ingresos. César Gaviria es un economista de los Andes, fue alcalde de Pereira, presidente de la Cámara de Representantes y exministro de Hacienda. Su gobierno se caracterizó principalmente por la apertura económica y con esta la creación del Ministerio de Comercio Exterior, reduciendo aranceles y barreras al comercio. También se incentivó la inversión extranjera y se dieron los primeros pasos al proceso de integración de una zona libre de comercio dentro de todo el continente. El papel del sector privado fue el más relevante y se iniciaron planes de modernización en cuanto a puertos y vías de comunicación. Antecedentes a su mandato. Durante los años 80, los países de América Latina se encontraban estancados en cuestiones de desarrollo debido a la crisis de la deuda latinoamericana. Esto los obligó a cambiar totalmente su visión económica e incentivar una economía de mercado dentro de la región. Debido a la imposibilidad de importar recursos del exterior de la región, así, gracias a el consenso de Washington y a las medidas adoptadas por los países, se incentivó el comercio exterior, liberando barreras y aranceles que hacían más tedioso este intercambio comercial. Se dio mayor relevancia al sector privado y se reestructuró la forma de distribuir los recursos y el gasto público dentro de cada país. La política económica administrativa Gaviria, su política fue basada netamente en los lineamientos planteados por el Consenso de Washington, dejando atrás la política proteccionista ineficiente y enclaustrada que expone el autor. Así se deja atrás la fuerte centralización y se da paso a una política abierta descrita en el texto como internacionalización y modernización de la economía, que permite un papel más relevante del sector privado y consigo la inversión extranjera. Este redireccionamiento económico demanda cambios tributarios y administrativos en cuanto a las políticas económicas del Estado y su administración de recursos. Por suerte, para el año 1990 estaba siendo convocada la elección de candidatos a la Asamblea Constituyente y para el año 1991 nace una nueva constitución adaptada a la economía moderna y abierta planteada para el desarrollo de la región en esa época. Esta constitución presentaba importantes cambios para el sector económico, entre los que se resaltaban la distribución e inversión de recursos de regalías, determinando que el Estado otorga el 76% de las mismas a departamentos y municipios productores, mientras que el 24% restante sería para otras regiones, destinándose así netamente a proyectos de sector social, como lo son salud, agua, educación, saneamiento y mejoras en la calidad de vida. Asimismo, la Constitución del 91 consagró la autonomía del Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria en Colombia. Plan de Desarrollo Revolución Pacífica, llamado hacia el Plan de Desarrollo del Gobierno Gaviria, este estaba dividido en 6 partes concretas para administrar e incentivar el crecimiento. La primera parte planteaba un diagnóstico general de los limitantes del crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo y destacaba entre ellas la falta de competitividad, el rezago institucional, la falta de desarrollo de educación, salud e infraestructura. La segunda parte hacía un recuento de las reformas estructurales que habían sido aprobadas en el Congreso
durante el primer año de la administración Gaviria. Entre estas, la apertura de la economía, la reforma laboral, los cambios en el área financiera, eh, cambiaria y de inversión extranjera. La tercera parte se concentraba en la estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo para promover la eficiencia, la equidad y el crecimiento a nivel nacional, y destacaba cuatro áreas principales de acción: la ampliación del capital humano, la construcción de infraestructuras físicas, el fortalecimiento de la capacidad científica y la estrategia ambiental. La cuarta parte del plan explicaba las reformas institucionales que se venían emprendiendo en la organización del Estado. La quinta parte detallaba el plan plurianual de inversiones, y la sexta, las bases de la política macroeconómica que se buscaba desarrollar, donde se esperaba lograr la consistencia entre el crecimiento de la economía y el control de la inflación. Reformas estructurales adoptadas por la administración Gaviria durante su primer año de actividad resalta en primer lugar la autonomía del Banco de la República como una autoridad monetaria, cambiaria y crediticia consagrada en la Reforma Constitucional de 1991. Asimismo, destaca la expedición de la Ley 45 de 1990 sobre la modernización del sector financiero, la Ley 49 de 1990 de reforma tributaria, la Ley 51 de 1990 de reforma de endeudamiento, que permitió crear nuevos instrumentos para la gestión pública, y la Ley 9 de 1991 de reforma cambiaria, que agilizaba el proceso de internacionalización de la economía. En cuanto a la reforma laboral, la legislación colombiana se modificó para eliminar los sobrecostos que traía consigo dicha legislación. Reforzó los derechos del trabajador y destacó la recontratación forzada dictada por un juez en caso de que un empleado sea despedido sin una justa causa. Eliminó el esquema de retroactividad de cesantías, obligando a las empresas a liquidar anualmente el saldo de las cesantías a un fondo especializado a nombre del trabajador. Dentro de su reforma financiera, planteaba incentivar la competitividad, eliminando barreras entre las diferentes actividades financieras. Buscaba eliminar cualquier barrera que impidiese el desarrollo, sin dejar de lado el cumplimiento de la ley, para crear una economía competitiva a nivel internacional con alta inversión extranjera y generación de trabajo. Bueno, a continuación vamos a abordar lo que fue el gobierno de Samper Pizano. Los retos económicos de la administración de Samper. Eh, Bien, las percepciones sobre los retos económicos e inicios de la administración de Samper se mantuvieron en mantener las reformas estructurales que había dictado Gaviria, consolidar el control de la inflación, el control sobre la entrada de los flujos capitales de corto plazo y el riesgo sobre la apreciación de la tasa de cambio, el impacto del narcotráfico en la economía colombiana. Estos retos económicos se dieron con Fede Desarrollo, que es el centro de pensamiento económico más importante de Colombia, el Consejo Nacional Gremial, que es por parte de la empresa privada, y el Fondo Monetario Internacional, que es quien vigila cómo va creciendo o decreciendo la economía en cada país. En el plan de desarrollo social, el presidente Samper Pizano enfatiza que se busca llevar a cabo un modelo de desarrollo alternativo a los modelos proteccionistas y a los modelos neoliberales predominantes. Con esto se reafirman sus planteamientos de campaña en el sentido de que habría una mayor intervención del Estado en la economía. Sin embargo, sería una intervención selectiva dirigida a corregir los desequilibrios en los mercados. Sin embargo, se dejaba claro que se mantendría la apertura y la internacionalización en la economía. Este es el primer plan de desarrollo que se plantea bajo las nuevas normas de planeación que surgían de la Constitución Política de 1991, y se propondría un modelo de desarrollo en el cual la política social, jugando un papel protagónico, se hablaba de la equidad, del concepto de capital social y de estrategias sectoriales. La internacionalización se utilizaría para aterrizar en metas y para crear consistencia en la macroeconomía.
Por otra parte, Samper quería luchar contra la inflación y para esto adoptó políticas monetarias fiscales ortodoxas y muy estrictas. Em, También restringía y quería agregar dentro de este esquema del pacto con los empresarios que se ajustarán los precios con base al incremento esperado en en la inflación en 1995. Bueno, las críticas a este plan de desarrollo. En primer lugar, se planteaba dudas sobre la factibilidad de lograr las metas anuales de crecimiento de la economía en un 5,7% entre 1994 y 1998. Además, también se consideraba demasiado optimista la reducción de la inflación en un 18% hasta 1995 y llegar a un 10% en 1998, dado que esto implicaba un impacto del pacto de precios y salarios y parecía ignorar la incidencia que tendría el crecimiento previsto en el gasto público sobre la inflación. Igualmente se planteaban dudas sobre las metas fiscales, pues se veía difícil que los excedentes del sector descentralizado pudiesen efectivamente cubrir el crecimiento deseado del gasto público sin tener que recurrir a créditos públicos. Y en cuanto a el incremento de la tasa de cambio en un 2% real anual, se veía con poca efectividad, ya que deberían tener más control sobre los capitales a corto plazo. Respecto a la política fiscal, desde inicios del gobierno existía la percepción que para cumplir con los objetivos del plan de desarrollo resultaba necesario fortalecer los ingresos fiscales. El presidente Samper, en su discurso en 1995, señaló que de no aprobarse la reforma tributaria que se había sometido al Congreso, el gobierno se vería abocado a recortar de manera significativa la inversión pública. Al discutir la estrategia fiscal, la autoridad mostró preocupación por las finanzas del gobierno central y se dispuso a incrementar los ingresos mediante el proyecto de ley sobre racionalización tributaria. La reforma, la reforma para mejorar la estructura fiscal quería reducir la evasión, incrementar los recaudos en un 1,5% del PIB, quería incrementar la tasa del IVA del 14 al 16%, pero por otra parte quería reducir la tasa marginal del impuesto a la renta del 37,5% al 35%. También su personero de Leiva quería empezar a construir muchas viviendas y dar subsidios. Bueno, el comportamiento de la economía de 1994 a 1998. Se estima que para finales de 1995 la economía colombiana pues, no se había visto afectada adversamente por lo que se conoció como la crisis mexicana de 1994. Esto se debe gracias a los buenos fundamentos económicos, pero sin embargo, en cuanto a las encuestas de opinión pública, se reflejaban que los indicadores de confianza se estaban deteriorando a raíz de la crisis política, con lo cual, pues esto se debe a lo sucedido con las acusaciones de la filtración de los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial, que esto dio como resultado todo lo que se conoció como el proceso 8000. Para 1996, el crecimiento del PIB se había desacelerado en un 2,1% como resultado de los factores cíclicos y por la incertidumbre generada por la crisis política. Además, la inflación por su parte se había acentuado y había alcanzado un 21,5%. Además, también se decía que el gasto público se había incrementado por encima de los ingresos fiscales. Para 1997 se comentaba que el desempleo se había incrementado y que como resultado del desaliento económico, la inflación se había pues, logrado reducir un 18% anual, cumpliendo por primera vez la meta establecida por el Banco de la República. Además, el déficit consolidado se había incrementado hasta un 4,3% del PIB. Y por su parte, el déficit de la cuenta fiscal en la cuenta corriente había ascendido al 6% del PIB. Entonces se decía que la inestabilidad y los desequilibrios estructurales de la economía a finales de la administración Samper eran muy evidentes. Respecto al crecimiento económico, la tasa anual de crecimiento del PIB
que había alcanzado más del 5% anual en 1995, se redujo a 2,1 y 3,4%. En 1998 también se vio una amenaza de que el PIB se redujera bastante y la situación fue bastante desalentadora en la actividad económica. Los sectores, con excepción de la minería, estuvieron em, bastante, bueno, su tasa de crecimiento fue muy baja y la agricultura y la industria manufacturera se estancaron en la producción. En cuanto al ahorro y la inversión, pues en las tablas se puede ilustrar que a partir de 1995 y hasta 1998 se registró un desplome en los indicadores del ahorro nacional, tanto del originado en el sector privado como en el sector público. Esta caída del ahorro nacional se tradujo en una caída en la inversión de la economía, medida como porcentaje del PIB. Sin embargo, la baja inversión fue inferior a la caída del ahorro nacional, dado que el gobierno procedió a financiar en mayor proporción la inversión pública con recursos de crédito externo. Pues también en cuanto a la inversión privada, en los primeros años de la administración Samper se había alcanzado pues el 18% del PIB, pero este descendió a menos del 12% para fines de 1998 y pues esto lo único que hizo fue ratificar la falta de confianza y de incertidumbre por los desarrollos políticos del país vinculados con el proceso 8000. Em, Respecto al comportamiento monetario y la inflación, en este cuadro también se ilustra que la inflación tuvo una reducción, aunque lenta, entre 1994 y 1998. No obstante, la fuerte desaceleración de la economía solo se redujo a niveles de un dígito hasta 1999. Las cifras del Fondo Monetario indican que entre 1994 y 1998 el crédito del sector privado mostró una gran desaceleración y ya para 1998 se tornó negativo. Esta situación indica que, contrario a lo esperado por el gobierno en el pacto social, los precios y salarios mm, parecen haber tenido unos efectos negativos en su des- desindexar la economía. El comportamiento de la inflación también se explica por el manejo dado a la política monetaria y fiscal. El efecto en el Banco de la República mantuvo una política monetaria relativamente acomodada. Las cifras del Banco de la República indican que las reservas internacionales, que habían registrado importante incremento en 1994 y 1995, empezaron a disminuir en 1996, pero se mantuvieron en un nivel cercano durante 5 meses del año siguiente. Esta situación se tradujo en un lento crecimiento de los agregados monetarios en 1996 y 1997. Ahora, en cuanto al comercio exterior, la cuenta corriente y la tasa de cambio, se observa que las importaciones y las exportaciones se mantuvieron relativamente estables a lo largo de los 4 años, al igual que el déficit de la cuenta corriente, que se sitúa alrededor del 4% del PIB. Una de las preocupaciones de la administración Samper al inicio de su mandato era la apreciación continuada que se venía registrando en la tasa real de cambio. De ahí que una de las metas del salto social, como se indicó antes, era conseguir que la tasa real se incrementara anualmente en un 2%. Las cifras del cuadro pues indicaban que el índice de la tasa real de cambio tenía una base de 1994 y para el año de 1998 se logró que fuera 95. Respecto a las finanzas públicas, se puede observar que el déficit del sector público financiero se mantuvo en equilibrio en 1994 y 1995. Sin embargo, tanto los indicadores económicos generales como los propiamente fiscales mostraron deterioro en 1996. En efecto, el déficit del sector público no financiero pasó de registrar un superávit del
1,1% del PIB en 1994 a un déficit superior al 2% del PIB en 1996. Los ingresos corrientes solo habían incrementado un 2% del PIB, incluyendo el impacto de las reformas tributarias, mientras que los gastos habían aumentado en un 5,5%. Lo sucedido con el gasto público se atribuyó a tres factores principales: las transferencias públicas vinculadas con la Constitución de 1991, la incidencia de la Ley 100 de 1993, que había modificado los regímenes pensionales, y la Ley 4 de 1992, que sus impactos en el incremento de los salarios y remuneraciones a las Fuerzas Armadas. Bueno, y para cerrar con el gobierno de Samper, tenemos que ver si las metas del plan de desarrollo se cumplieron. Entonces, iniciando por la tasa anual del crecimiento del 5,7%, en este plan se tenía previsto pues, registrar una tasa anual del 5,7%, pero al final esta solo resultó ser del 3,3% anual en promedio, más el agravante de registrar un estancamiento en la economía en el último año de gobierno. Respecto a la tasa de inflación, la meta era lograr una tasa de inflación descendente y que lograra terminar en un 10% anual. Esto tampoco se cumplió, pues la tasa anual promedio medida por el índice de precios al consumidor fue del 20,3% y solo se logró reducir al 18,7% para 1998. En cuanto a la política fiscal, también resultó ser más expansiva de lo previsto, y aunque en los primeros años de la administración de Samper se presentó un equilibrio en las finanzas públicas, desde 1996, pues el déficit consolidado del sector público fue cercano al 3% del PIB. En cuanto a la balanza de pagos, tampoco estuvo en línea con lo que se programó en el plan de desarrollo, porque en este se establecía que el déficit en la cuenta corriente sería cercano al 1% del PIB. Este fue igual o superior al 5% del PIB entre 1995 y 1998. Un último resultado que se debe resaltar es el comportamiento de la tasa real de cambio. Este continuó registrando una apreciación, no obstante, la meta establecida en el plan de desarrollo era de un crecimiento del 2% real anual. Y pues con esto pues ya cerramos todo lo que fue tanto la administración de Gaviria como la administración de Samper. Muchas gracias.